La trayectoria de una partícula cargada moviéndose en un campo magnético es dado por el siguiente vector de posición, donde B, omega y C son constantes positivas. Muestre que la partícula se mueve con rapidez constante y encontrar la magnitud de su aceleración. Bien amigos, y como aquí primero queremos la rapidez de la partícula, debemos de recordar que la rapidez es igual a la magnitud del vector velocidad. Por lo tanto, primero debemos de calcular la velocidad de la partícula. Y para eso recordemos que la velocidad es igual a la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Por lo tanto, para determinar la velocidad de mi partícula, voy a derivar este vector de posición. Y tenemos entonces que la velocidad va a ser igual, como acabo de indicar, a la derivada de este vector de posición. Y como aquí tenemos tres términos, pues va a ser igual a la derivada de cada uno de estos. Y tenemos entonces que esto va a ser igual a b, que multiplica a la derivada del coseno de omega t, pues recuerden que b es una constante, más, y aquí también tenemos b, que va a multiplicar a la derivada del seno de omega t, más mi constante c, que multiplica a la derivada de t. Bien amigos, y voy a continuar calculando cada una de estas derivadas. Y esto va a ser igual a b, y aquí recordemos que la derivada del coseno de omega t, pues va a ser igual a menos el seno de este mismo argumento. Pero aquí a su vez esto va a multiplicar a la derivada del argumento, es decir, la derivada de omega t. Y ahora aquí recordemos que omega es una constante, por lo tanto esta derivada va a ser igual a omega. Después acá tenemos más b, que multiplica a la derivada del seno de omega t, pero recuerden que la derivada del seno es igual al coseno. Y esto va a multiplicar de nuevo a la derivada del argumento, es decir, la derivada de omega t. Y al igual que lo que tenemos en este lado, la derivada de omega t va a ser igual a omega, más mi constante c que multiplica a la derivada de t, pero esta derivada es igual a 1. Y voy a continuar simplificando. Entonces esto va a ser igual a menos b por omega por el seno de omega t, más b por omega por el coseno de omega t, más c. Y por lo tanto, este vector que hemos obtenido ya es nuestro vector velocidad. Ahora recuerden que lo que nos están pidiendo es mostrar que la partícula se mueve con rapidez constante, por lo cual lo que voy a realizar a continuación es calcular la rapidez de esta partícula. Entonces recordemos que la rapidez es igual a la magnitud del vector velocidad. Ahora también debemos de recordar que cuando tenemos un vector en tres dimensiones, es decir, con componentes ax en y, más ay en j, más az en k, su magnitud se calcula de la siguiente manera, o va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por lo tanto, esto es lo que voy a realizar para calcular la rapidez de esta partícula. Y tenemos entonces que la magnitud del vector velocidad va a ser igual, de acuerdo a esto, a la raíz cuadrada de la primer componente elevada al cuadrado, es decir, menos b por omega por el seno de omega t al cuadrado, más la segunda componente, que es b por omega por el coseno de omega t y también elevado al cuadrado, más la tercer componente, que es c, elevado también al cuadrado. Y esto va a ser igual de nuevo a la raíz cuadrada. Y elevando el primer término al cuadrado nos queda b al cuadrado por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de omega t, más b al cuadrado por omega al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega t, más c al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Ahora, si observamos estos dos primeros términos, tienen al siguiente factor en común, que es b al cuadrado por omega al cuadrado. Por lo tanto, este lo puedo factorizar. Y tenemos entonces dentro de esta raíz cuadrada, b cuadrado por omega al cuadrado, que va a multiplicar ¿a quién? Al seno al cuadrado de omega t más el coseno al cuadrado de omega t. Y aquí más c al cuadrado. Ahora recordemos que si nosotros tenemos el coseno al cuadrado del ángulo más el seno al cuadrado del mismo ángulo, esto siempre va a ser igual a 1.
Y si observamos, esto es justamente lo que tenemos dentro de estos corchetes, el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado del mismo ángulo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1. Y 1 multiplicado por b al cuadrado omega al cuadrado nos sigue dando esta misma cantidad. Es decir, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado omega al cuadrado más c al cuadrado. Y por lo tanto, esto que hemos obtenido ya es la magnitud del vector velocidad, es decir, la rapidez de la partícula. Ahora, observemos que este resultado nos ha quedado únicamente escrito en términos de las constantes b, omega y c. Por lo tanto, esto va a ser de nuevo una constante. Y esto nos indica entonces que la rapidez de la partícula es una constante. Y con esto entonces hemos mostrado que la partícula se mueve con rapidez constante. Ahora vamos a encontrar la magnitud de su aceleración. Pero para esto, primero debemos de determinar el vector aceleración. Entonces recordemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, debemos de derivar este vector que tenemos en este lado. Y tenemos entonces que la aceleración va a ser igual a la derivada de este vector. Ahora, como aquí tenemos tres términos, pues esto va a ser igual a la derivada de cada uno de estos. Y tenemos que esto va a ser igual a menos b por omega por la derivada del seno de omega t, más b por omega por la derivada del coseno de omega t, más la derivada de esta constante que es c. Y voy a continuar calculando cada una de estas derivadas. Entonces tenemos que esto va a ser igual a menos b por omega que multiplica a la derivada del seno de omega t, pero recuerden que la derivada del seno es igual al coseno de ese mismo argumento. Y esto a su vez va a multiplicar a la derivada del argumento, es decir, la derivada de omega t. Pero como omega es una constante, entonces esta derivada es igual a omega. Después tenemos b por omega por la derivada del coseno, pero recuerden que la derivada del coseno es igual a menos el seno del mismo ángulo, es decir, esto va a ser igual a menos b por omega por el seno de omega t, y esto a su vez va a multiplicar a la derivada de omega t, que como ya vimos en este lado es igual a omega, más la derivada de c, pero recuerden que c es una constante, por lo tanto su derivada va a ser igual a 0, y ya no va a ser necesario escribirlo. Y ya lo único que queda es simplificar. Entonces tenemos que esto es igual a lo siguiente. Aquí como nos quedó omega, al multiplicar con esta omega que tenemos aquí nos queda omega al cuadrado. Es decir, este primer término nos queda igual a menos b por omega al cuadrado por el coseno de omega t. Y en el otro nos queda menos b por omega al cuadrado por el seno de omega t. Y por lo tanto esto que hemos obtenido ya es el vector aceleración de la partícula. Y ahora sí, con este resultado vamos a determinar la magnitud de la aceleración. Entonces para esto de nuevo recordemos que si nosotros tenemos un vector con componentes ax en y más ay en j, entonces la magnitud de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que la magnitud de la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada de la primer componente de nuestro vector elevada al cuadrado, más la segunda componente de nuestro vector, que es esto que tenemos aquí, también elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada, y al elevar cada uno de estos términos al cuadrado, tenemos para el primero, que es igual a b al cuadrado por omega a la cuarta por el coseno al cuadrado de omega t, más b al cuadrado por omega a la cuarta por el seno al cuadrado de omega t. Entonces de nuevo esto va a ser igual a la raíz cuadrada y observamos que cada uno de estos términos tiene al siguiente factor común que es b al cuadrado por omega a la cuarta. Por lo tanto este lo podemos factorizar y esto nos queda entonces igual a b al cuadrado por omega a la cuarta que multiplica al coseno al cuadrado más el seno al cuadrado de omega t. Ahora si observan, tenemos dentro de este corchete coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del mismo ángulo, y si recuerdan, esto es igual a 1, y 1 multiplicado por b al cuadrado omega a la cuarta nos sigue dando esta misma cantidad. Es decir, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado omega a la cuarta. Pero esto tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de b al cuadrado es b y raíz cuadrada de omega a la cuarta es omega al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual a b por omega al cuadrado.
y esto que hemos obtenido ya es la magnitud de la aceleración. Y con esto entonces ya hemos determinado la magnitud de la aceleración que nos están pidiendo. Bien amigos, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal Virtual Universitario. Yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.